Bueno, para hablar hoy aquí en esta mesa tenemos como invitado al coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, Antonio Maillo. Señor Antonio Maillo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos en este miércoles. Encantado. Vamos a empezar hablando de estas inundaciones y de sus consecuencias. Está claro que no es algo habitual en la región, pero visto lo visto, ¿alguna propuesta encima de la mesa para evitar daños o para agilizar las compensaciones? Bueno, la naturaleza no perdona y es mucho más sabia y tiene unas leyes más inmutables que la propia sociedad, que construye, por ejemplo, en contra de la naturaleza. Es evidente que hay unos daños muy significativos en zonas urbanísticas de la costa que nunca se tenían que haber construido, por debajo de la cota del mar, y eso ha habido una relación directa. Y por otro lado, una falta de mantenimiento, sobre todo en las zonas de arroyos cuya función es precisamente eso, que ante las lluvias torrenciales pues puedan recoger las aguas, ¿no? En muchos de ellos pues están tapados o han estado mal conservados. Y sobre todo a mí lo que más me estremece, aparte de los daños, que son perfectamente recuperables, las dos muertes que ha habido, ¿no? Nosotros hemos exigido una investigación. En los dos casos son dos casos de naturaleza diferente, pero con el mismo resultado trágico. Dos fallecimientos de personas jóvenes, en un caso además en una situación de un club en Estepona donde estaba, pues no sabíamos si estaba encerrada voluntaria o no voluntariamente, y hemos exigido una investigación que la policía está ahora desarrollando, y en el otro caso un accidente que queremos también que se clarifique si tenía naturaleza laboral o no. Bueno, pues ojalá que se esclarezcan. En todo caso, también estaremos muy pendientes mañana de ese Consejo de Ministros y, en fin, de las medidas que se puedan tomar. Otro tema que quería comentar con usted, ya que es profesor de instituto, habla varias lenguas, entre ellas el latín. Bueno, el latín no lo hablamos, la lengua de cultura, lo hablamos ahora. El castellano, al fin y al cabo, es el latín del siglo XXI, ¿no? Lo domina. Y el resultado de Andalucía ha sido, pues ya sabe, bastante malo. De hecho, es la última región española en ciencias, la penúltima en lectura y en matemáticas. Cierto es que la consejera de Educación también ha dicho que se ha escogido a 54 colegios de nivel socioeconómico muy bajo. Desde la OCDE, Montserrat Gomendio lo negaba esto. ¿Usted qué opina? ¿Acepta el resultado? Si lo acepta, ¿qué medidas se podrían tomar? Mire, me sale el ramalazo docente aquí por encima de todo, porque he estado 22 años en un instituto, además he sido director de centro, he tenido estancias profesionales extranjeras que me han permitido comparar sistemas educativos, el famoso de Finlandia, entre otros. Y quiero decir una cosa, me llama la atención estas conclusiones tan precipitadas que se hacen sobre un informe que es muy exhaustivo, un informe que es casi imposible de haber leído en tan poco tiempo. Y me llama la atención por lo siguiente, porque el informe PISA, que es un informe de la OCDE, primero hay que cuestionar esta especie de llamada al ranking, es decir, al establecimiento de valoraciones de cuáles son los sistemas que automáticamente parece que son maravillosos porque lo ha determinado PISA y otros peores. Sí es verdad que es una magnífica fuente de datos sobre los que hay que analizar, pero también hay que tener sobre reserva los objetivos que plantea PISA, ¿no? Estamos hablando de una OCDE que quiere dirigir los modelos del sistema educativo en los 71 países en los que participan, y nosotros sobre eso tenemos profundas reservas. El modelo educativo mejor no es el más mercantilista. El mejor modelo educativo es aquel que crea ciudadanos libres, críticos, ciudadanos felices, por cierto, y también ciudadanos que puedan tener capacidad para integrarse en las sociedades. En ese sentido, desde la reserva y la prudencia con respecto a los informes, sí es verdad que en Andalucía hay que mirárselo como en otras comunidades. Pero tanto como hablar de brecha, mire usted, brecha es la República Dominicana, que tiene una media de 358 en la valoración de comprensión lectora, y Singapur, que tiene 538. Eso es una brecha. Entre 496 y 516 hay diferencia, hay que observarla. Evidentemente, la respuesta que da la consejera de Educación me parece muy ligera, es decir, ha salido del paso desde la sorpresa de unos resultados que no son satisfactorios. Y yo creo que lo que habría que hacer como mejor lección de PISA, ¿sabe qué es? En mi modesta opinión, hacer un análisis sometido durante un buen tiempo. Un análisis sosegado donde no nos tiremos los trastos y sí valoremos lo que de información valiosa tiene. La tendencia, es decir, la comparativa con respecto a otros años, los perfiles, cómo es el comportamiento, por ejemplo, un dato que no ha salido en el debate, que es cómo en los sistemas, y eso sí que es una constante, hay un dato proporcional que es cuanto mayor suspensos o no promociones hay en los porcentajes del alumnado, peores resultados se obtienen. Es decir, suspender o repetir cursos no tiene una repercusión en la mejora de las condiciones
o del proceso académico del alumnado. Es una conclusión que, por cierto, no se la he escuchado a nadie y a mí me parece bastante determinante. Y con mucha humildad, porque esto es una sacudida al propio sistema educativo, yo creo que con mucha humildad hacer un trabajo continuado, sosegado y con unas conclusiones que determinen, porque lo que determina PISA o los resultados, la base de datos sobre la que a mí me gustaría abordar, no sobre las tesis que defiende PISA como modelo de sistema educativo, son unos datos que pueden servir para saber lo que queremos como sistema educativo. La prevalencia, por ejemplo, de los sistemas educativos orientales o de Extremo Oriente, se dice que tiene que ver con un profundo debate en la sociedad, pero también tiene mucho que ver con un carácter muy productivista del sistema educativo, que, bueno, si queremos hablamos de la presión a la que están sometidos los alumnos en Corea del Sur, que tiene unos resultados magníficos, pero también tiene unos niveles de estrés extraordinarios. Por lo tanto, hay una situación compleja que, si queremos resolver el problema educativo sobre el que tenemos deficiencia en nuestro país, creo que las conclusiones es: esto es una sacudida de humildad, es decir, que cuidado con sacar pecho en función de los resultados que se tiene. Se requiere de un análisis más sosegado y tampoco se trata de considerar, y nosotros no lo consideramos desde Izquierda Unida, que PISA sea la Biblia del modelo educativo. Aunque a esta misma prueba se han sometido todas las regiones de España y las diferencias también están presentes, se comenta que tal vez para igualarnos un poco, yo espero que por arriba, sería necesario ese pacto educativo, un pacto de Estado. ¿Lo ve posible en esta legislatura? Mire, yo veo dos cosas. Una, se habla de las, digo, por tener relevancia sobre los matices de este informe. Se habla de una vinculación a los niveles socioeconómicos y, sin embargo, uno observa que un país como Estonia, que tiene un nivel de vida mucho más bajo que España, tiene unos resultados mejores que nosotros. Y países como Luxemburgo o Austria, que tiene un nivel de vida mucho más elevado, Luxemburgo es posiblemente el país con renta per cápita mayor de la Unión Europea, tiene unos resultados peores. Digo, hay mucho que matizar, pero con respecto al pacto educativo, mire, el problema que tenemos en España es que hay una tensión que no hemos resuelto. La historia de España es la historia de una excepción en el contexto europeo, que es que el Estado, cuando conforma el sistema educativo en el 19, deja en manos de la Iglesia la educación universitaria, es decir, no asume esa competencia. Sí la asume de la educación universitaria, pero no la no universitaria. Eso no ocurre en Francia, no ocurre en Italia, no ocurre en Alemania. La historia de la educación es una historia de tensión, donde la Iglesia se siente, digamos, que se le quita cada vez que hay una reforma el poder sobre la educación, y tenemos que resolver de una forma definitiva cuál es el modelo educativo de carácter público, por supuesto, sobre la educación y sobre lo que tiene que pivotar el pacto de educación. Y ahí tenemos una resistencia porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cuál es el papel de la educación pública y cuál sería el papel, para nosotros subsidiario, en todo caso complementario, de la concertada. Y claro, créame que somos bastante escépticos cuando se ha producido. Mire, yo soy profesor del 90, tenía 23 años cuando entré como profesor de latín en un instituto, y durante mi estancia laboral, es decir, hasta 2012 que he sido profesor de instituto y he estado en un instituto, he tenido 5 leyes orgánicas de educación. Claro, esa inestabilidad es verdad que es una debilidad para el sistema educativo, sin lugar a dudas, pero desde la voluntad de un pacto de educación, a mí se me hace, teniendo en cuenta los parámetros en los que nos movemos, los diferentes proyectos políticos, se me hace sinceramente complicado. Bueno, no solo de educación queremos hablar con usted, también queremos hablar... Un debate apasionante, ¿no? Sí, que además podríamos seguir toda la noche, pero también quería preguntarle sobre esta opción que usted defiende de acelerar el proceso de confluencia con Podemos. Quería preguntarle por qué ahora y por qué más rápido. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos resuelto en una asamblea federal que tuvimos en junio, en la que nombramos de una forma masiva a Alberto Garzón, coordinador federal, una apuesta por construir entre muchas organizaciones políticas, y no solo organizaciones políticas, un proyecto que suponga una alternativa real en nuestro país. Una alternativa en el sentido de buscar un nuevo modelo de país. Nosotros consideramos que el modelo tal como se configuró la Constitución del 78 se ha agotado, son 38 años, no hay que tener miedo a debatir para una nueva Constitución, un nuevo marco de convivencia y de vivencia, de blindaje de derechos, de garantías de mínimos para el bien vivir, o al menos vivir con una cierta dignidad.
garantía de derechos laborales que se han ido desmontando. Y para eso constatamos dos cosas: que Izquierda Unida es una organización imprescindible en ese proceso, pero que no somos suficientes. Y como instrumento para conseguir esos objetivos, que son, lo reconocemos, ambiciosos, aspiramos a confluir y a unificar estrategias con otras organizaciones. Y en esa confluencia, ¿qué decimos? Este país va a un ritmo vertiginoso. La reconstrucción de un bloque conservador que quiere apuntalar a la Constitución del 78, el bipartidismo, que está conformado por el Partido Popular, que gobierna de nuevo, un Partido Socialista que ha apoyado que el Partido Popular y Rajoy gobierne 4 años más, y un Ciudadanos que hace el papel que hacía antes Convergencia o el PNV. Bueno, pues frente a eso, mire, nos tenemos que espabilar, como decimos en Andalucía. Es decir, tenemos que ir a un ritmo en el que demos una adecuada respuesta a la demanda social de una mayoría que pide un cambio en las condiciones y en el marco normativo de nuestro país. Nosotros queremos derogar la reforma laboral, pero queremos hacer una reforma laboral que defienda a los trabajadores y trabajadoras que se ven, en fin, en unas condiciones absolutamente lamentables en su desarrollo profesional. Queremos blindar la educación pública o la sanidad universal y gratuita, que no esté condicionada a que se nos atienda en función de los ingresos económicos. Para eso tenemos que hacer una ley, una constitución, queremos contribuir a eso, y tenemos que hacerlo no solo como Izquierda Unida, con Podemos, y no solo también con Podemos, con ECUO y no solo también con ECUO, también con mareas como la Atlántica de Galicia o expresiones como en Común Podem de Cataluña. Es decir, la convergencia de muchos actores que estamos muy de acuerdo en la calle, y que además de estarlo en la calle, yo creo que es el espacio donde podemos contribuir a crear esa alternativa, también lo hagamos en respuesta a esa demanda, en esa confluencia entre otras organizaciones. Esa confluencia no significa dejar de ser lo que cada uno es, significa que siendo cada uno lo que es, aporta, contribuye a un bloque que puede permitir que dentro de 3 años gobernemos España. Entonces es una labor apasionante. Estas opiniones que disienten y dicen que las siglas de Izquierda Unida se diluirían, acabarían desapareciendo, ¿usted cree que no ocurriría o a lo mejor es que no lo ve un problema? Es que Izquierda Unida está en lo que está, que es en ser útiles a la mayoría social, a la clase trabajadora. Mire, cuando nosotros somos útiles a la clase trabajadora, por ejemplo, no si salimos 1 minuto o 2 en el Parlamento, en un espacio dando un mensaje. Somos útiles si contribuimos a través de un trabajo institucional a derogar reformas que han ido contra la mayoría social, o a blindar la educación pública, o a blindar la sanidad universal, sino también que cuando la gente tiene problemas en su trabajo, tiene un conflicto, las mujeres que trabajan por 2 euros limpiando las habitaciones, sienten que no solo vamos a apoyarlas cuando tienen un conflicto laboral con su empresa, sino que también le damos una respuesta a que la unión de muchos que coincidimos puede hacer que estas personas sepan que no solo se le apoya en un conflicto laboral que pueda permitirle mejores condiciones laborales, sino que podemos conseguir un proyecto de país que, si somos mayoría, blinde derechos y mejore sus condiciones laborales. Entonces convertimos la protesta en ilusión y en esperanza. Y yo les digo una cosa, en Izquierda Unida lo tenemos muy claro, vale la pena ese esfuerzo. Y vale la pena, ¿y eso qué significa? Que Izquierda Unida va a seguir estando y va a estar más presente en la medida que va a estar siendo útil para la gente que tiene problemas en nuestro país, siendo útil para, mire, 13,5 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión. Nosotros queremos ser útiles. ¿Y queremos ser útiles cuándo? Pues en un grupo parlamentario como estamos en Unidos Podemos, donde somos 8 diputados, es verdad. Y dice, oiga, se ha diluido. En la anterior legislatura estábamos en un grupo que se llamaba Izquierda Plural, no se llamaba tampoco Izquierda Unida, y nadie pensó que se iba a diluir Izquierda Unida. Eso sí, éramos 8 diputados en un grupo de 11. Ahora somos 8 diputados en un grupo de 71. La primera vez que se abrió una fisura en el Congreso de los Diputados, en el debate estatal, que permite, si construimos bien y hacemos un análisis riguroso de la oportunidad que se nos da, para que dentro de 3 años, cada uno aportando lo mejor que sabe, en Izquierda Unida podemos aportar mucho la alianza con el sector del mundo del trabajo organizado o no, ese sector rojo, las inquietudes medioambientales, es decir, un mensaje de la apuesta por la igualdad. Desde esa perspectiva nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de poder contribuir nada más y nada menos que a un cambio de país. Es decir, hay compañeros que legítimamente de Izquierda Unida, desde un cierto pesimismo antropológico, pues dicen, oiga, el papel que nos toca histórico es sacar un 8 o un 10%, no vamos a subir más, y contribuir a que cuando el PSOE necesite gobernar, pues a ver si empujamos un poco para que el PSOE sea un poquito más rojillo. Y nosotros decimos, pues no, nosotros queremos ser protagonistas de un bloque que no sea para modificar a otro proyecto más mayoritario, sino que sea para crear un proyecto de país mucho más ilusionante que el que hay ahora, que es un proyecto
Pues que le digo, España cuando hablan de la independencia de Cataluña, el debate de la independencia y se amenaza con romper España, España es un país roto socialmente. España es un país con 3,5 millones de personas en pobreza severa. Un país donde la creación de empleo se hace siempre casi al 100% en contratos temporales, donde hay una nueva pobreza ya instalada en el 14% de los trabajadores que no tienen suficientes ingresos salariales para vivir con los mínimos vitales. Y claro, a nosotros que nos apasiona la gente de resistencia, de lucha, como somos la gente de Izquierda Unida, y vamos a seguir siéndolo. Que me habrá la entrevista. Esa alternativa, ¿no? Ya sabe usted que en este programa las entrevistas son compartidas y aquí tengo a mis compañeros seguro deseando preguntarle sobre otras cuestiones y otros nombres como el de Susana Díaz, así que abrimos ya. Carmen, por favor. Gracias. Yo quería preguntarle por la presidenta de la Junta de Andalucía y por cómo ve usted en Andalucía y cómo se ve allí lo que se está preparando, o la impresión que tenemos aquí de ese salto a la política nacional como aspirando a la Secretaría General del Partido Socialista. Si eso es compatible con la presidencia de la Junta de Andalucía, según su opinión. En modo alguno. Andalucía necesita 24 horas del día para dedicarse a los graves problemas que tenemos. Tenga en cuenta que tenemos unos índices de desempleo absolutamente intolerables y en el caso de empleo juvenil llega, en el caso de las mujeres menores de 30 años, por ejemplo, tiene el 57% de desempleo. Andalucía necesita 24 horas y a mí me parece que no es compatible. Yo creo que lo va a ser. Susana Díaz tiene claro que va a aspirar a la Secretaría General del Partido Socialista, no les quepa la menor duda, y que va a intentar compatibilizar con el Gobierno de la Junta de Andalucía porque de alguna forma es lo que le permite tener el soporte institucional que le permita encabezar una suerte de oposición o mujer de Estado con pactos como de los que va a ser protagonista con el Gobierno del Partido Popular. Pero les tengo que decir que nosotros, que conocemos bastante bien a la señora Díaz, le tengo que decir que la señora Díaz es una política que tiene mucha habilidad propagandística y para venderse bien, pero de gestión es absolutamente pésima. No la quiero para presidenta del Gobierno, sinceramente. Don Antonio, buenas noches, y es una satisfacción verle otra vez en la brecha. Muchas gracias. Dígame, ¿les inquieta de alguna manera esa batalla interna que vive Podemos, un poco soterrada, cada vez menos soterrada, pero que parece que va un poco increciendo? ¿No temen que de alguna forma les arrastre Izquierda Unida, que van ustedes pegados a ella, a Podemos, y que, no sé, temen que de alguna forma les afecte? Bueno, nosotros no vamos pegados a nadie. Quiero decir, Izquierda Unida lo que tiene... Un poco pegados. Nosotros lo que tenemos es una convicción, y es que con Podemos y con otras organizaciones somos capaces, y además se nota por las reacciones del sistema, de sacudir este país y construir una alternativa que realmente sea y satisfaga la demanda de la mayoría social. Eso por un lado. Que nosotros vamos a contribuir a esa parte, sin lugar a dudas, pero no pegamos a nadie, sino con una coincidencia en torno a la estrategia y los objetivos que queremos. Si me permite, sí, van ustedes muy unidos a una organización que tiene una batalla interna en la que ustedes no pintan nada, lo cual pues es una situación un poco políticamente, no temen que eso de alguna forma les... Lo que ha ocurrido es que lo que Podemos tiene que resolver en marzo lo ha resuelto ya Izquierda Unida. Quiero decir, Izquierda Unida en junio ha resuelto y tiene clara cuál es su objetivo, que es una nueva constitución para blindar derechos, para garantizar un mejor país, para un mejor bien vivir, para introducir un nuevo modelo productivo que acabe con la lacra del paro, con la lucha contra la pobreza como prioridad política, una sociedad por la igualdad y que destierre la violencia de género. Es decir, tenemos cosas concretas, tangenciales para hacer. Y Podemos va a tener que resolver el estar. Yo creo que hasta ahora los discursos que de alguna manera son mayoritarios en torno a eso son bastante coincidentes respecto a esos objetivos. A mí me gustaría que el resultado de ese debate, que es un debate, oiga, que les pertenece a ellos, Podemos intervendrá en su debate, igual que Izquierda Unida intervino en el nuestro, intervinimos nosotros y no le pedimos cuentas a nadie de que interviniera, pero sí es verdad que hubo gente fuera de Izquierda Unida que estaba atenta al debate que teníamos. Y lo que aspiramos y esperamos es que este proceso de convergencia o de aspiración que hay desde abajo, que por ejemplo en Andalucía pues lo han resuelto con mucha claridad y le han dado un mandato a la dirección de Podemos de Andalucía de una apuesta por crear ese bloque para construir una alternativa al Partido Socialista en Andalucía y que no sea la alternativa al Partido Socialista la del Partido Popular, porque no es la esperanza para Andalucía, también se haga en el resto del país. Y yo confío que a nosotros lo que nos, como digamos, organización interesada indirectamente en que salgan bien las cosas en su debate,
que no se dejen muchas heridas, porque sabe usted, Carmelo, que las heridas de los debates internos son dolorosísimas, son muy dolorosas. Muchas veces incluso son las que más desgastan. En la experiencia política que yo tengo a estos niveles, sinceramente son las más desagradables, ¿verdad? Más difíciles de cerrar. Los más duras. Y yo sí haría una apelación desde el respeto al debate, que nunca ese debate les provoque una herida que no puedan cicatrizarse tras su asamblea. Buenas noches, señor Maillo. Yo también me alegro mucho de verle aquí. Muchas gracias. Y con permiso de la conductora, me gustaría que luego, no ahora, nos explique un poco esa experiencia de superar un cáncer y todo eso, porque yo creo que es bueno esas cosas. Pero me gustaría volver al informe PISA. Coincido con usted en que se tiene que tomar como una tendencia. Lo que pasa es que en Andalucía esa tendencia se repite mucho, ¿no? Y me gustaría que matizara, porque, en fin, lo vemos todos los días, usted es un gran político y ahora mantiene esa categoría, y como buen político echa balones fuera, ha echado la culpa a la Iglesia. No. De esto, por eso me gustaría que matizara. Sí. Luego también ha salido una noticia de Ángel Romero, que es dirigente del PSOE, que dice que la culpa es de Franco, de esto, del franquismo. Digo, bueno, llevamos ya en Andalucía más de 35 años de democracia, o sea, va siendo hora que alguien tome responsabilidad, tanto el Partido Socialista, que lleva ahí, y ustedes, que también han gobernado, y usted ha formado parte de la Junta de Andalucía. O sea, ¿qué responsabilidad, qué se puede hacer? Y simplemente terminar, ¿está en contra de la libertad de los padres de elegir educación o cómo va? Tres cosas. Una, discúlpame porque quizás me ha apasionado por mi dimensión de docente, ¿no? Era una disertación de carácter histórico, pero que no tiene nada que ver con lo de... Digo, para contextualizar lo que... ¿Quién ha sonado que le echaba la culpa? No sé si me he explicado mal, creo que no. No. Lo que digo es que para hacer un pacto educativo hay que tener en consideración lo que es la historia de la educación en nuestro país. Fue una disertación de hombre apasionado de la docencia. No pretendo sentenciar sobre las culpabilidades. Las responsabilidades son de las autoridades. Evidentemente, Andalucía, el Partido Socialista, tiene mucha responsabilidad. No me cabe duda que si hubieran salido unos resultados buenos, estarían sacando pecho, no se aturden con sus resultados. Y ahora, pues, la culpa, la del kiosco, ¿no? Evidentemente hay una responsabilidad política y quien ha gobernado de una manera continuada desde el año 82 en las políticas educativas desde que se transfirieron en el año 86. Y hay muchos errores. Lo que yo quería insistir es que a mí me gusta apostar por los matices. Vivimos una sociedad compleja y no me gustaría ser demagogo en esto. Es decir, no creo que los debates de PISA sea para tirarse los trastos. Pero sí hay una responsabilidad. Quien gobierna tiene más responsabilidad que nadie. Y tienen responsabilidad cuando intentan, eso sí, echar balones fuera sobre su responsabilidad. Por ejemplo, en esta evaluación de PISA, ¿qué es lo que se ha detectado? Pues se ha detectado que, se mejora un poco en comprensión lectora, pero en el campo científico estamos muy mal. Claro, dice, no, es que los 54 centros que se han seleccionado son centros de nivel socioeconómico, son centros del mismo sistema educativo y, por tanto, tiene que haber una responsabilidad. Por eso hago una llamada a la humildad. Porque hay muy poca humildad en estos debates, ¿no? Y PISA con el ranking establece muy poca humildad. De pronto, ahora decimos, antes era Finlandia, ahora nos vamos a Estonia, ahora nos vamos a ir a Singapur, todavía más lejos, y ahora todo el mundo, la moda es irnos a Singapur. Me parece que el debate educativo debe ser más riguroso y más matizable. Y evidentemente hay responsabilidades de quien una y otra vez sigue con unos índices muy por debajo de la media, ya no de la OCDE, sino europea. Pero ya le digo que la base sobre la que hay que determinar es saber si están mejorando el alumnado de Andalucía y también cuáles son los condicionamientos que hacen que esos resultados no mejoren, ¿no? Y es evidente que hay una responsabilidad. Hombre, nosotros que estuvimos en el gobierno de la Junta tenemos la responsabilidad que tenemos, pero nunca detentamos la de educación. Y bien que nos habría gustado hacerla, pero no pudimos. Y la última pregunta a la que usted... No, si la libertad de que los padres elijan... Nosotros tenemos una posición clara. El Estado, y mire, eso lo he defendido yo en espacios internacionales, lo entienden muy bien en Francia. El Estado tiene que ser el que detenta y garantice el derecho a la educación y el que planifica. Es el Estado el que creemos que debe... Pero la libertad de los padres a elegir un tipo de educación... Pero la libertad a que se refiere... los padres educan en su casa también, en su ámbito pero familiar. elegir un colegio... Que la educación... vamos a ver, quien tiene que planificar es el Estado, y nosotros consideramos que las familias tienen que tener la garantía de acceder a un centro por proximidad, por deseo, si se consigue, pero el debate falso de la libertad de los padres a elegir su centro es un debate falso porque, mire, lo que tenemos que garantizar es el derecho a la educación. Y el fenómeno educativo, por cierto, ahora en el siglo XXI, usted sabe que la formación no se produce solamente en la escuela,
la que nosotros tuvimos sí fue una fuente de conocimiento, era la familia y la escuela, y algo de la calle. Ahora la escuela supone un porcentaje no mayoritario precisamente en la formación del alumnado, y nosotros defenderemos siempre que el Estado debe ser el que planifique y sea el que garantice el derecho del alumnado a la matriculación, y por supuesto ese es el criterio sobre el que se tiene que determinar la planificación escolar. Yo me refería a los colegios, a la libertad de elegir un colegio privado u otro, pero bueno, dejamos. Bueno, si alguien elige un colegio privado, que se lo pague, claro. Por supuesto. Lo que tiene que garantizar el Estado, lo que tiene que garantizar el Estado es que el que vaya a la pública tiene que ser gratuita y universal. Fernando. No sé si lo va a tomar usted como una provocación lo que le voy a decir, señor Madrid. Sí. Pero en realidad fíjese que es casi un elogio. A lo mejor es un elogio. Yo a usted no le veo en Podemos, no le veo. Y es que yo no voy ya a sé que no está usted en Podemos, no le veo unido a determinadas estrategias de determinado Podemos. A ver, yo no tengo nada contra Podemos. Cuénteme. Se lo voy a contar, no, se lo voy a contar. Le falta la coleta. Yo entiendo que hay un debate interesantísimo. A mí, por lo menos, me interesa mucho el debate que hay en la izquierda española en general y el que hay dentro de Podemos en particular, porque hay un debate de fondo muy serio, me parece a mí, entre unas tesis que podrían ser las anticapitalistas, si quiere usted, y las tesis errejonistas, ¿no? Si quiere. A mí esto de que de pronto salga Pablo Iglesias diciendo que a lo mejor se convoca desde la minoría de Podemos dentro del Parlamento un referéndum sobre la Constitución unilateralmente y no unido a los demás, me parece que puede frenar una reforma de la Constitución, porque todos los demás dicen, ¡oh, cuidado! Entonces estos señores van a romper la baraja, frenamos la reforma de la Constitución. Hay travesuras que no entiendo yo, propias de la tradición de Izquierda Unida. Y gente como usted, le digo la verdad, de pronto decir, pues ahora voy a hacer mi congreso el mismo día que el PP, para que se vayan enterando de lo graciosos que somos. Yo creo que todo eso, sinceramente, no encaja con la nueva política que queremos hacer y que yo creo que quiere hacer Izquierda Unida, sinceramente. Y ya, pues si quiere usted le pregunto si usted se alinea con las tesis errejonistas o paulistas, si es que se puede decir eso así de sencillo. Yo me alineo con las tesis de Alberto Garzón, que es mi coordinador federal, y sobre todo con las tesis de la Asamblea de Izquierda Unida. Sobre esas tesis planteamos coincidencias con otros. Yo creo que, Fernando, y por la trayectoria que tú tienes, que conoces muy bien toda la política desde la transición española, yo creo que se dirime otra vez el debate de ruptura o reforma en nuestro país. Sin duda. Ese es el gran debate. Izquierda Unida ha resuelto ese debate y se sitúa en la ruptura. Le voy a contar una anécdota que García Margallo, el entonces ministro de Defensa, nos invitó a, ahora que ya no es ministro se puede contar. De exteriores. Perdón, de exteriores, disculpe. Nos lanzó una sugerencia de que querían reformar algunos aspectos de la Constitución y que querían contar con Izquierda Unida, ¿no? Y entonces dijo una frase muy sintomática, decía, nosotros queremos un Santiago Carrillo. Claro, García Margallo hace una lectura, quieren un nuevo consenso que se avale desde la izquierda. Nosotros que hemos dicho que sin impugnar lo que se hizo en aquel momento, que era la necesidad de que viniera la democracia, con un ejército franquista todavía ahí en ciernes amenazándola, no impugnamos lo que se hizo y lo que se hizo fue lo que se pudo hacer en función de la correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que nos dice 2016 con la experiencia vivida? Que ese consenso que nosotros tuvimos que hacer, porque la correlación de fuerzas no nos daba para otro, ha tenido una lectura que ha sido un desarrollo de la Constitución del 78 desde el punto de vista socioeconómico en una traducción muy liberal, es decir, de las muchas lecturas de la Constitución que tiene algunas progresistas, se ha hecho la más neoliberal y desde el punto de vista territorial la más recentralizadora. ¿Qué hemos aprendido? A no repetir no los errores, sino a no repetir una experiencia de falsos consensos que al final van en contra de la mayoría social, como se está viendo en el panorama social y económico de nuestro país. Izquierda Unida, que apuesta por la ruptura. ¿Qué significa la ruptura? Vamos a decirlo claro, nosotros queremos hacer una nueva Constitución y romper con las políticas que nos han llevado a la pobreza. Miren, nosotros no queremos una reforma laboral, ni la del Partido Popular ni la del Partido Socialista, que ha sido abandonar a su suerte a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Que supone que hay empresas que de pronto tienen un contrato a personas con 32 horas o 36 semanales y de pronto le comunican que dentro de 2 semanas, pues 18 horas, no pasa nada. Y mujeres que limpian las habitaciones por 2 euros y tienen que chutar de ibuprofeno por los dolores de espalda y aquí no pasa nada. Y gente en la absoluta indefensión, amenaza de privatización. Nosotros nos situamos en esa ruptura con esas políticas. Pero perdón, y hay otra gente nos ha dicho que no quieren la Constitución del 78. Me dice el señor Roy que dice que soy político porque me vado, no me suelo evadir, me suelo mojar bastante. ¿Qué quiero? A mí me gustaría que Podemos coincidiera con nosotros en esa apuesta por ser
la constatación de que ellos solos no pueden, aunque son imprescindibles, igual que Izquierda Unida sola no puede, pero es imprescindible, y otras organizaciones, y que podamos construir juntos, crear las condiciones para que dentro de 3 años no haya más Rajoy, ni haya Susana Díaz, sino que haya una nueva política en nuestro país. Y desde esa perspectiva, nosotros apostamos porque las tesis en Podemos hegemónicas sean del tenor de las que han surgido en Izquierda Unida. Pero perdón, una puntualización. ¿Sí? Usted ha dicho que la Constitución del 78 no les gusta. O sea, No, es que el desarrollo de la Constitución del 78 ha sido un fraude para la mayoría social. ha dicho que quieren una nueva Constitución. Sí, queremos una nueva Constitución. Esa es la diferencia. Creemos que es insuficiente la reforma, y más con las intenciones que tiene el Partido Popular, que es más que nada una reforma electoral para apuntalar el bipartidismo que hace aguas, y después una especie de mayor recentralización resolviendo el problema de Cataluña, en lugar de más democracia, pues digamos más reducción con respecto al título octavo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de despedirle, también queríamos aquí en el programa, lo apuntaba José Luis, que nos contase su experiencia. Usted ha estado unos meses de baja por un cáncer, se le ve en plena forma, pero preguntarle cómo está, y además usted lo trata con mucha naturalidad, lo habla, hay beneficios en comentarlo, en ponerlo sobre la mesa. Sí, hombre, cuando se vive un tipo de experiencia como esa, además, ahora hace un año que en un acto electoral pues me derrumbé, y creo que fue mi salvación, porque fue gracias a esa hemorragia que se detectó rápidamente. La detección precoz en el cáncer es fundamental. Pero cuando se tiene prácticamente hasta el 15 de septiembre, pues estás en un proceso de intervención quirúrgica, de recuperación con dificultades, de proceso de quimioterapia. Como ustedes han visto, estoy feliz, incluso aún desde las dificultades políticas o desde las dificultades que ustedes me plantean en las preguntas, ¿no? De estar feliz, conectado a la vida. Y hay 2 cosas que para mí han sido fundamentales en este proceso. Uno, el decir desde el principio que uno tiene cáncer y por tanto resolver cualquier tipo de atasco mental. Es decir, hace falta concentrar la energía en curarte y tener la convicción de que te vas a curar, y que con tu esfuerzo esos días que son irrepetibles tienes que luchar por ello con el personal médico extraordinario de esta sanidad que tenemos, gracias a la cual uno se puede salvar. En otros países pues no estaría la situación igual. Y por otro lado, saber que la emoción, el sentirte querido, la transmisión del afecto, es una vitamina extraordinaria para curarte. Y las conclusiones, pues vivirlo como parte de la vida, porque al fin y al cabo una enfermedad forma parte de la vida. Y eso sí, se lo decía Carmelo antes, después de esta experiencia uno se siente mucho más conectado a la vida. La aprisiona, la aprehende, la agarra más. Y cada día es un día irrepetible y cada día es formidable, créame. Pues que siga disfrutando de esa intensidad. No se nos olvide Y mucho ánimo a los compañeros, a la gente que nos está escuchando, que está padeciendo esta enfermedad, que la sientan con naturalidad, que la normalicen, que la digan, que sientan el apoyo y el cariño de la gente, y que luchen para curarse, claro, que nos tenemos que curar todos cada vez más. Pues nos alegramos de tenerle aquí, de verdad, señor también. Antonio Maillo. Ha sido un placer. Espero que se repita a lo largo de esta temporada. Ya sabe usted que tiene las puertas abiertas de esta casa y de este programa. Un placer para mí también, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.